Te cuento aquí qué está pasando entre Venezuela y Guyana. El pasado 3 de diciembre en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro convocó un referéndum sobre la disputa territorial de la Guyana Esequiba, una región que ha sido centro de tensiones por más de un siglo. El conflicto entre Venezuela y Guyana se ha intensificado, aún más con las acciones recientes del gobierno de Nicolás Maduro, donde la tensión bilateral y las preocupaciones por un posible conflicto armado han aumentado. El referéndum consultivo fue respaldado con un 95.4% que apoya la reclamación del territorio del Esequibo, que es parte actual de Guyana. Por otro lado, Maduro mencionó tener un plan para recuperar los supuestos derechos históricos de Venezuela sobre esta área, que es además un área rica en petróleo, sin detallar propiamente la estrategia que va a usar para anexar el Esequibo, dejando en claro que al anexar el Esequibo, este pasaría a ser el estado número 24 de Venezuela. La ONU advirtió a Venezuela sobre no alterar el statu quo, pues si bien esta disputa se origina desde la expansión unilateral británica en territorios cedidos por España a Venezuela, invalidando el laudo arbitral de 1899, este referéndum, aparte de acaparar la atención de todo el continente en estos últimos meses, desafía la geopolítica regional y pone sobre la mesa el desafío de evitar un conflicto militar entre Venezuela y Guyana. El referéndum anunciado por el presidente Nicolás Maduro, que busca obtener un amplio respaldo para las reclamaciones sobre el Esequibo, se llevó a cabo con éxito a pesar de tener una baja concurrencia, lo cual ha generado dudas sobre su legitimidad. Aunque el presidente afirmó que el referéndum obtuvo un fuerte respaldo popular, las cifras proporcionadas por el Consejo Nacional Electoral no coincidieron con la afluencia observada en los centros de votación, generando bastantes interrogantes sobre la credibilidad y legalidad del sistema electoral y este proceso electoral, sobre todo cuando se aproximan unas elecciones presidenciales en Venezuela. El reclamo por el Esequibo se ha intensificado desde el descubrimiento de petróleo en aguas cercanas a la región en el año 2015. Este acontecimiento, además de generar un gran interés de anexión por parte de Venezuela, también provocó un aumento en la tensión, ahora con el referéndum permeado por inconsistencias y la incertidumbre respecto a la resolución del conflicto, cuyo desenlace podría estar ligado al manejo del caso en cortes internacionales y a la poca credibilidad de la administración de Maduro, derivadas sobre las dudas que ha generado la forma en cómo se llevó este referéndum que acaba de culminar. Existe el temor a una escalada militar que podría tener repercusiones muy serias para el continente. Ahora, hablando un poco sobre Guyana, un país al que se le suele dar poca relevancia en el escenario internacional, Guyana es un país que se independizó del Reino Unido en 1966 y se convirtió en la República Cooperativa de Guyana en 1970. Se ha caracterizado por experimentar un giro económico significativo con el descubrimiento de vastas reservas de petróleo en sus aguas. Este país, y si juntamos a Trinidad y Tobago, son los únicos dos países de Sudamérica donde se habla inglés. Guyana posee una extensión territorial de 214.969 km² y ha sido considerado como uno de los países más pobres de América del Sur. Sin embargo, en los últimos años, Guyana ha demostrado un crecimiento económico proyectado del 85.6% en 2020, debido a los descubrimientos petroleros. La exportación de petróleo iniciada en 2020, con la estimación de producir alrededor de 400.000 barriles al día, representa un hito para Guyana. Ahora centrémonos en la Guyana Esequiba, área disputada entre Venezuela y Guyana durante más de un siglo. Como bien lo decía antes, es una región rica en recursos reclamada por Venezuela. Venezuela, por su parte, argumenta que su frontera se extiende mucho más hacia el este, abarcando una extensión casi del tamaño de Uruguay. Este territorio diverso abarca desde la influencia caribeña hasta la selva amazónica y se ha convertido en un punto de conflicto arraigado en tratados coloniales, especialmente el de 1899, otorgado a los británicos. El Esequibo, o mejor conocida como la Guyana Esequiba, de 160.000 km², ubicado al oeste del río Esequibo, ha sido controlada por Guyana, y dicha región cuenta con una población de 125.000 habitantes y un idioma oficial que es el inglés. El Esequibo comprende 2/3 del territorio de Guyana, alberga reservas valiosas de petróleo, gas, oro y otros minerales, lo que lo ha convertido en un punto clave de interés económico para ambas naciones, por lo que el descubrimiento de recursos como petróleo y gas ha impulsado el crecimiento económico de Guyana, pero también ha exacerbado la disputa territorial. Ambos países mantienen posiciones firmes, sin ceder en sus reclamos, mientras la Corte Internacional de Justicia de La Haya intenta mediar en este conflicto persistente, y ahora con Venezuela al haber propuesto un referéndum para anexar la región, esto desafía por completo el fallo de la Corte Internacional a favor de Guyana.
Las reservas de hidrocarburos han propulsado el crecimiento económico de Guyana, con un aumento esperado del Producto Interno Bruto del 25% en 2023, siendo una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. La región también alberga minerales valiosos, como lo son el diamante, el cobre, el oro, además de tener un potencial para la generación de energía hidroeléctrica, a través de sus ríos como el Potaro y el Cuyuni, y atracciones naturales como las cataratas de Cayeteur. No puedo culminar el video sin antes hablar un poco del contexto histórico que es indispensable para entender este conflicto. Así que en el siglo XIX, tras varios acuerdos y disputas, las colonias del Esequibo, Demerara y Berbice pasaron a ser parte del Reino Unido, formando la Guyana británica y limitando con Venezuela, por lo que la delimitación de la frontera causó revuelo en 1841, cuando se trazó la línea Schomburg, otorgando más tierras a la Guyana británica. Esta área entre el río Esequibo y la línea Schomburg ha generado tensión entre Guyana y Venezuela, y es por ello que por casi más de 170 años ha persistido el conflicto. Mucho tiempo después de la independencia de Venezuela en 1821, y remontándonos más específicamente hacia 1880, el presidente venezolano Antonio Guzmán Blanco denunció la intromisión británica en Guyana, llevando el tema a la agenda internacional. En 1895, Estados Unidos se involucró. En 1897 se acordó un proceso judicial, pero Venezuela quedó excluida, en parte de la conformación del tribunal, y tuvo limitada participación, por lo que el fallo terminó otorgándole el territorio al Reino Unido. Muchos años después, en los años 50, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela consideró recuperar militarmente el Esequibo. Ya después, en 1962, se cuestionó el laudo de 1899 ante la ONU por sospechas de favoritismo británico. Tras la independencia de Guyana en 1966, las negociaciones cambiaron, pero estuvieron estancadas, y ahora Nicolás Maduro ha reavivado este conflicto que por años parecía olvidado, por lo que ahora con el régimen chavista dirigiendo Venezuela, la disputa territorial con Guyana es compleja. Si bien en su momento con Hugo Chávez existió un acercamiento inicial a Guyana para mejorar su colaboración en proyectos conjuntos, generando dependencia energética de Guyana hacia Venezuela, mediante acuerdos como el Petrocaribe, esto benefició a Venezuela, sobre todo en términos de influencia, y Hugo Chávez trató a Guyana como un aliado contra el imperialismo angloamericano, ignorando resolver la reclamación territorial venezolana, lo que permitió a que Chávez fuera un poco blando con Guyana, haciendo que esta última empezara a explorar yacimientos petroleros en la zona que está actualmente en disputa. Tras el fallecimiento de Chávez, el interés renovado en esta región surgió por los yacimientos petroleros que ya habían sido confirmados previamente, llevando a Maduro a actuar en 2023 con la intención de desconocer la Corte Internacional de Justicia y así anexar el territorio del Esequibo, haciendo que se genere una gran incertidumbre sobre las intenciones de Maduro, ya que aparte de poner en jaque acuerdos previos con Guyana, ExxonMobil y el Comando Sur de Estados Unidos, se especula si podrían declarar un estado de emergencia y las Fuerzas Armadas venezolanas actuarían de forma contundente. Teniendo en cuenta esto, el impacto a nivel regional, sino también a nivel internacional, podría también provocar la intervención de otros países en el conflicto.